Hola, bienvenidos a Psicometría 1. La planificación es la clave del éxito. Sueña, haz que suceda. Bienvenido a nuestra Universidad Bicentenaria de Aragua y a nuestra cátedra de Psicometría 1. Continuando con los núcleos temáticos 3 y 4. Mi nombre es Osvaldo Carvajal. Bienvenidos. Contenido video, en la primera parte vamos a hablar sobre el plan de evaluación del curso, la bibliografía recomendada, y la unidad temática 3 y 4 es un solo tema que habla sobre la confiabilidad, aunque está dividido en dos bloques, que habla justamente de la confiabilidad y del estudio de casos. Y por último, hablaremos de nuestra actividad sumativa número 2. El plan de evaluación, estamos en la segunda semana, se nos acaban las actividades síncronas con la clase de hoy y enfrentaremos al final del periodo un cuestionario como evidencia de aprendizaje que será evaluado a través de un instrumento de evaluación, un registro de observación y vale el 50% de la nota, que con el primer informe de investigación, que vale también un 50%, complementamos nuestro 100% de nota del periodo. La bibliografía recomendada para esta parte la tienen acá, la pueden obtener por internet. Repito lo que les dije la clase pasada, no me utilicen en Econopedia, Wikipedia, blogs personales, refieren a páginas del ámbito de la psicología, por favor, eh, o del campo de la psicología. No se confíen con cualquier publicación si pudiera representar a un estudiante que publicó un trabajo o algo similar que no sea validable plenamente y que no sirva como trabajo universitario. Nuestra unidad temática de 3 y 4 trata sobre la confiabilidad, en la cual se busca analizar la calidad técnica de los test psicológicos, escalas y cuestionarios, tomando como base los cálculos referidos a la confiabilidad-validez, tema que hablamos un poquito la vez pasada. Dentro del temario tenemos la confiabilidad, la definición de los métodos de Alpha de Crossan, Pearson, Spearman Brown y Kuder Richardson. La validez, su definición, clasificación de contenido de constructo y su forma de predicción y el procedimiento de cálculo. Sobre la confiabilidad, básicamente significa consistencia, exactitud y precisión en una medición, en lo cual nos trae ciertos problemas porque estamos en un ámbito psicológico en lo cual existen muchos matices a la hora de tratar de medir un comportamiento humano. Eh, Se trata a través de esta metodología o este método lograr que si se repite una medición, no importa cómo se repita, en el sentido de que se mantienen unas ciertas condiciones mínimas, debemos obtener el mismo resultado. O sea, si yo mido a un paciente a través de algún elemento o test psicológico y lo mide María o lo mide Pedro o lo mide Juan, debemos tener el mismo resultado. Si el paciente es el mismo, si las condiciones dadas son las mismas. Entonces, básicamente acá hablamos de reproductibilidad. La idea es que podamos en cualquier momento repetir la evaluación y obtener resultados similares. Y con ello, básicamente lo que estamos buscando es la exactitud con que un instrumento mide lo que pretende o dice medir. Entonces, si estamos midiendo un test de inteligencia, mediremos inteligencia. Si estamos midiendo depresión, mediremos depresión. Y en este sentido, el término confiabilidad también lo podemos observar en la literatura como estabilidad o predictibilidad de la medida. Eh, Básicamente, esto es un tema muy relevante para nosotros porque al aplicar un test psicológico nos permite determinar si el mismo es adecuado y si científicamente cuenta con los requisitos indispensables para ser confiable. Esto, la vez pasada yo les decía, puede ser que nosotros desarrollemos, no recuerdo exactamente el ejemplo que les puse, pero pongamos, desarrollamos un test psicológico en China y en una escuela primaria y queremos aplicarla aquí en Venezuela, la confiabilidad nos va a permitir determinar si el mismo es aplicable a Venezuela o no, ¿ok? A través de los resultados que se obtienen. Básicamente la confiabilidad lo que busca es la ausencia de errores y ello a través de la utilización de algunos instrumentos test psicológicos, aunque tengamos en cuenta que siempre estamos midiendo
tributo psicológico, lo cual lo hace bastante complejo. También al término de confiabilidad se le conoce también como estabilidad de la medida o de consistencia interna. Este tema lo vamos a ver a través de 5 metodologías. Aquí es bueno entonces, estimados amigos, que tienen que repasar sus conceptos de estadística. Lo voy a dar de una forma muy sencilla, realmente. Les voy a dejar unos links de video que pueden utilizar para reforzar la metodología. Acá no nos da chance de hacer todas las tablas una a una, pero las tienen descritas paso a paso de tal forma que pueden hacerla. Básicamente, requerimos de conocimiento estadístico de cómo se calcula una media y cómo se calcula una desviación, lo cual ya lo tienen. Y a partir de allí, la aplicación de las fórmulas que tengamos que ver. Vamos a iniciar primero con el método de Alpha-Corpus, que permite estimar la fiabilidad de un instrumento de medida a través de un conjunto de ítems que se espera que midan el mismo constructo o la misma dimensión teórica. Entonces se refiere al grado en que un instrumento mide aquello que pretende medir y eso se estima a través de este coeficiente de Converse, que mide un constructo y que está básicamente, asume que los ítems analizados están altamente correlacionados. Este valor es, mientras más cercano al valor 1 en la obtención de dicho parámetro, se dice que existe una mayor consistencia de los ítems analizados, por lo tanto el instrumento es el más adecuado. Acá tienen la fórmula. El alfa es K sobre K menos 1 por esa 1 menos la sumatoria de todas las desviaciones de los ítems entre la desviación total de todos los ítems. O sea, que era que yo le decía que tenemos que acudir a nuestros conocimientos estadísticos, porque ya el término de desviación ya lo conocemos. Básicamente, los resultados de este coeficiente se encuentran entre 0 y 1. Es un valor que varía entre 0 y 1 y que, dependiendo del autor, podemos encontrar diferentes escalas para determinar si es consistente o no. Acá, por ejemplo, vemos que entre punto 8 y punto 9, que es bueno y excelente, podemos decir que existe una consistencia alta. Entre punto 6 y punto 8 es buena, pero cuando se está acercando más al valor de punto 6 empieza a ser cuestionada. Se habla de moderada o de pobre a partir de punto 5, inaceptable a partir de punto 5. Dependiendo de el valor que nos está dando, nos situamos en esta escala y determinamos si nuestro instrumento mide lo que queremos medir. Acá entonces me voy a permitir, supónganse ustedes que tienen 5 individuos, 1, 2, 3, 4 y 5, eh, que básicamente leemos, mejor dicho, tenemos 4 elementos que hemos medido y a través de 11 individuos. Y eso nos genera una medición cualquiera de un elemento que estamos midiendo. Acá el valor puede ser el resultado de cualquiera de los test psicológicos que ustedes están obteniendo. A mí lo que me interesa saber es si el instrumento evaluado en los diferentes actores eh, es consistente con lo que quiero medir. Supongamos que esto mide depresión, por decir algo. Entonces, me interesa saber si todos estos resultados obtenidos en ese grupo de personas realmente van a permitir medir la depresión como una de las variables o los constructos psicológicos que estamos midiendo con ese test que no conozco en este momento, porque estamos en un ejemplo teórico. Entonces, si lo vemos aquí, N representa el número 4, los 4 individuos. Eh, K representa el número de observaciones de la variable. Entonces tengo la variable del 1 al 11. Hicimos 11 mediciones para el individuo 1, 2 mediciones, para el individuo 2, 11 mediciones, para el individuo 3, 11 mediciones y para el individuo 4, 11 mediciones. Estas mediciones, entonces, lo que hago es una tabla ampliada. ¿Se recuerdan la formulita que está acá? K sobre K menos 1, ya dijimos que K es el número de observaciones de la variable XY, en este caso representa 11, 4 de los individuos, N. Lo que me queda determinar entonces son las desviaciones estándar, que las desviaciones estándar las calculamos con la fórmula que conocemos ya de desviación. Y básicamente esa fórmula implica que tenemos que encontrar la media simplemente sumamos los valores y los dividimos entre N. ¿Qué hacemos acá simplemente? Tomamos nuestra tabla, esta tabla de datos que está acá, fíjense que la vuelvo a reproducir hasta acá, la observan acá, está desde el
el individuo uno hasta el 4 y desde la observación uno hasta la 11. La coloco acá. Simplemente amplío una columna al lado derecho, le pongo un sumatorio y sumo todos los valores de la línea. Esto lo dejo para que lo comprueben, ¿de acuerdo? De cada una de ellas. Y obtengo la suma total de esos valores. Hago el valor del promedio acá en la línea horizontal. Bueno, previo a ello hice la sumatoria de los X, simplemente sumo en forma vertical todas las observaciones, en este caso la observación uno toda la suma me da 290 y el promedio de esos valores me da 72,5. El promedio de los valores lo encontramos como la suma de los valores entre el número de elementos. Y luego de ello, podemos obtener algunos elementos adicionales que utiliza esta fórmula. Esta fórmula, para calcular las desviaciones, utiliza la sumatoria de cada ítem menos la media, elevado al cuadrado sobre x menos 1. Nosotros aquí podemos hacer la diferencia de cada valor menos la media. Cuando lo hacemos, observamos estos valores que tenemos acá. Si los elevamos al cuadrado, tenemos estos valores y su sumatoria es este valor que está acá, que justamente es la que vamos a utilizar en la fórmula que vemos acá abajo. Si lo dividimos entre n, los x, en este caso son los n, en la parte del denominador, menos 1 da 3, eso me da un valor de la desviación total del sistema de 8.875. Esos valores, cuando lo introduzco en la fórmula, me arrojan un valor de 0,39. Y si me voy a mi tablita anterior, un valor de 0,39, me está hablando un valor por acá. Me está diciendo que la consistencia es baja. Por lo tanto, el instrumento que estoy utilizando para medir, en el ejemplo hipotético que utilicé de presión, no es el más adecuado para medir de presión. ¿Qué se hace en ese caso? Replanteamos la investigación, utilizamos algún otro instrumento y verificamos su confiabilidad nuevamente. Este es un ejemplo de la fórmula del alfa de Krauss. A partir de ahora las metodologías son lo mismo. Partiendo de la tabla inicial de datos, nosotros hacemos una ampliación de la tabla de datos, ampliamos las columnas, tanto en fila de columnas de los elementos que queremos calcular de la fórmula estadística que nos está dando cada una de las metodologías y verificamos ese valor contra la tabla de la metodología estudiada. Por ejemplo, otra de las metodologías que tenemos es la denominada correlación de Pearson, en el cual calcula el cambio del efecto de una variable con respecto a otra cuando ella cambia. ¿Qué implica? A diferencia de la anterior, teníamos una sola variable, en este caso tenemos dos variables. Y esa diferencia de si son correlacionadas o no, o sea, si siguen un cierto orden, cercanía, por llamarlo de alguna forma, representa dos posibilidades. Puede crecer o decrecer. Si crece, se dice que es positiva. Si decrece, es negativa. Ya lo vamos a ver en una gráfica. Pero acá utilizamos dos conceptos que se ven en estadística que tal vez olvidaron en el momento. Los términos fuerza y dirección. Fuerza significa la correlación de relación entre dos variables, o sea, cuán consistentemente una variable cambiará debido al cambio de otra. O sea, si una cambia, la otra cambia. Eso es la fuerza. Y los valores extremos de más uno menos uno indican una relación fuerte. Si se recuerdan, la variable alfa de Crown permitía solamente valores entre 0 y 1. Aquí hablamos de que se permiten valores entre más uno y menos uno. Eso nos da una gran variedad de valores como tal. Cuando esos valores me dan valores positivos, decimos que la correlación es positiva, como en este caso. Y en este caso, muy particularmente, decimos que es fuerte porque los valores están muy cercanos a esa recta de relación. Si lo observamos acá, aquí tenemos una correlación positiva nuevamente, pero los valores ya están más dispersos. Eso genera que existe una fuerza media en la unión de esos valores. Aquí hay una fuerza fuerte, aquí hay una fuerza media. Ahora, también tenemos el término dirección. Dirección indica una relación lineal positiva o negativa entre las variables. Si la línea tiene una pendiente ascendente, ya lo dijimos, tiene relación positiva y crece. Si es negativa, presenta una pendiente descendiente. Ahora, la correlación de Pearson viene dada por esta expresión que tenemos acá abajo. ¿Ok? Las desviaciones de los XY sobre las desviaciones individuales de los X por los Y.
Esto lo tenemos de todas estas fórmulas que tenemos acá. Esto no se asusten. Esto es promedio y esto es desviación. Y esto es una desviación combinada. Son tres fórmulas realmente las que vamos a aplicar. Lo único que les dije es que teníamos dos tipos de valores. Tenemos dos variables. Entonces se habla de la media de los X, la media de los Y, la desviación de los X, la desviación de los Y y la desviación cruzada de ambos que utilizan, fíjense, los valores que están aquí adentro, los vuelvo a utilizar, por eso lo podemos calcular aparte en una tabla y se nos hace más fácil el cálculo. Una vez obtenido el SX, el SY y el SXY, simplemente lo sustituimos, obtenemos el coeficiente R. Si ese coeficiente R da entre menos 0,1 y 0,3 negativo o positivo entre 0,1 y 0,3, se dice que hay una fuerza pequeña, baja, chica. Si vamos de punto 3, punto 5 positivo o menos punto 3 a menos punto 5 negativo, se dice que la correlación es mediana y de punto 5 hasta 1 o hasta menos 1 es grande. ¿Ok? La correlación. Uy, se me fue. Ya voy un segundito. eh, Se me fue la pantalla. Un segundito. Me quedan 10 minutos. Por favor, nos volvemos a conectar. Sí, se cae con la misma señal, por favor, ¿ok? Se me fue el archivo. Ok, estamos aquí. Em, en el caso de nuestro método en este momento, entonces lo que hacemos es lo siguiente. Fíjense, acá tenemos ahora un método en el cual tenemos nuevamente 13 mediciones y dos individuos que realizaron las dos mediciones. Queremos saber si ambos individuos están correlacionados en los resultados obtenidos de las mediciones del test psicológico que aplicamos. Nuevamente, fíjense, volvemos a copiar la tabla exactamente igual. Fíjense, esta primera parte es mi tabla, X, A, B y las mediciones que obtuvimos. Y simplemente amplío la tabla en los datos que requiero. En uno, en forma horizontal, acá en la última línea, sumamos todos los X, sumamos todos los Y. Hemos definido que uno de los individuos se denomina X, el otro se denomina Y. Y luego lo que tenemos es los valores. Encontramos la medida de los X, encontramos la medida de los Y, ¿ok? Y esos valores los restamos de cada uno de estos valores individuales. Aquí sería este 31,46 surge de los valores X, que vale 20, menos la media 51,46, me queda 31,46. Y así sucesivamente con cada valor. El Y menos la media me queda 44, menos la media que dio 46,54, me da 2,54 de diferencia y ese es el valor que reflejo. Aquí los valores positivos o negativos son importantes, los mantengo. Luego los elevo al cuadrado a cada uno de ellos. Estos valores resultados los elevo al cuadrado y luego los multiplico. Encuentro la sumatoria de estos valores en X, en Y o en la combinación y eso es lo que voy a sustituir en mi fórmula, tomando en cuenta que el número de mediciones es 13. Con ello, obtengo el valor del coeficiente de correlación, que da 0,28. Si me voy a mi tablita anterior, 0,28 es un valor pequeño, mediano, chico, ¿ok? Y es lo que me está diciendo. Y como me dio positivo, indica que es positivo. Así de sencillo es. Lo que tiene es mayor cálculo que lo podemos formular rápidamente con Excel. Mi recomendación en cada uno de estos métodos, ténganlo, hagan la hoja de Excel. Más adelante les doy el link que les permiten hacer la construcción de la hoja de Excel paso a paso. Pero con ello, tenemos una herramienta como psicólogos para evaluar si el test psicológico que en un momento determinado estoy aplicando es confiable o no cuando el test es nuevo o no tengo una certeza de que el test sea aplicable en Venezuela realmente. Y con ello lo podemos confirmar. O, eh, o llegar a la conclusión de que no sirve como tal. Tenemos el coeficiente de correlación de Spearman, que es una medida de correlación entre dos variables aleatorias continuas y es muy similar al coeficiente de Pearson. En este caso se denomina
Rho, y se calcula como la sumatoria de D. D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden X menos Y. Se debe considerar el número de orden de los valores que son idénticos, es la medida de los números de orden que les corresponden si no lo fueran. Esto es un poquito enredado, pero ya vamos a ver que es muy sencillo. Y N es el número de pareja de datos. Básicamente, Spearman mide una asociación lineal entre dos variables cuantitativas, continuas o discretas, y se usa cuando comparo dos variables, ya sean continuas o discretas, a diferencia de los otros que eran básicamente puntuales continuos. Esto me puede dejar también correlaciones positivas o negativas y que su interpretación está acá. Si voy de -1 a +1, la correlación es grande, lo único que una es positiva y la otra es negativa. Y a medida que me acerco a cero, la correlación se hace nula. Sus valores muy cercanos a cero son muy baja la correlación. Entonces, supongamos que nuevamente tenemos dos individuos los cuales hemos realizado una serie de medidas. Entonces, aquí les puse paso a paso qué es lo que deben hacer. Construimos una tabla de Excel, pero fíjense que esta tabla de Excel ahorita yo le abrí un filtro acá. ¿Por qué? Porque lo necesito. Lo necesito para hacer ciertos cálculos. El primero que se dice el método es, se ordena de menor a mayor según la primera columna de datos. Por eso lo coloqué acá. Y simplemente estos datos que tengo acá, que son estos mismos que tengo acá, simplemente le puse el filtro y los ordené de menor a mayor, que es lo que me indica. Después de ordenado de esta forma, que obviamente me afecta los valores de B, añadimos una columna que hemos llamado orden I, que es esta que está acá, y otra columna que llamamos orden T y una columna llamada D y D cuadrado. Se coloca en el orden de I, si hay repetido se promedian los órdenes. ¿Qué quiero decir esto? Fíjense bien. Yo vengo aquí, el valor de este primer valor es 11, no está repetido, no es el siguiente valor, porque recuerden que estamos ordenados en forma de mayor a menor, de menor a mayor, quise decir, disculpen. 11 le asigno un orden 1, 17 le asigno un orden 2, 18 le asigno un orden 3, ¿por qué? Porque no está repetido. 20 le asigno un orden 4, 21 le asigno un orden 5, 22 no está repetido, le asigno un orden 6. Ah, pero ahorita tengo un problema. 25 está repetido 4 veces. 1, 2, 3, 4. ¿Qué hago aquí? Simplemente agarro lo que vendría a ser el valor 7, 8, 9 y 10 y lo promedio. Esos valores promediados me dan 8,5 y se lo asigno todos los valores. ¿Ok? Repito, la posición de este valor sería 7, 8, 9 y 10. Sumo estos valores, los promedios, me da 8,5 y eso es lo que reflejo acá en cada uno de esos valores. Sigue el valor 28, pero 28 está repetido 2 veces. En la posición 11 y 12 encuentro el promedio que es 11,5 y lo reflejo. Sigo, en la posición 13 está 29 y en la posición 14 está 30. Coloco 13 y 14. Y este es el orden I. Ese orden I ahora lo voy a hacer lo mismo con el valor de B. Aquí ya no está la tabla, pero simplemente vuelvo a hacer lo mismo. Ordeno de menor a mayor la columna B y vuelvo a aplicar el concepto de el orden. Aquí tengo los valores que obtuve al hacerlo. Con estos dos valores hago la diferencia entre el orden I y el orden T en valor absoluto. ¿Qué quiere decir? 1 menos 1 me da 0, 2 menos 2 da 0, 3 menos 3 da 0 y así sucesivamente. 6 menos 0 es 6,5 me da 0,5 negativo, pero como estoy hablando de valores absolutos, le coloco 0,5. 8,5 menos 6,5, 2 y así sucesivamente. Estos valores ahora los elevo al cuadrado y estos valores los sumo. Entonces me queda muy sencilla la fórmula. Rho, tomando n, que era 14 valores que tengo acá definidos, ¿ok? Es 6 veces la sumatoria de los d cuadrado. ¿Cuánto es la sumatoria de d cuadrado? 8. Entre n, que ya dije que era 14, n cuadrado menos 1. Cuando encuentro esto, obtuve el valor de 0,9824. No lo dije anteriormente, pero estos valores, cuando trabajamos con relación, normalmente se trabajan con 4 decimales. Esto me da una correlación positiva muy alta, que es lo que tenemos aquí, 0,98, correlación positiva muy alta. ¿Ok? Es lo que está reflejándome acá. Entonces, este método, a su vez, Spearman, tiene un método asociado en combinación con otro que es el Spearman-Brown, que también mide consistencia interna, pero básicamente a través de la comparación de dos mitades.
Spearman y Brown encuentran que el mismo método anterior, ellos dicen, bueno, ya voy. Este, los valores en forma continua puede afectar la medición. ¿Qué pasa si los divido en dos fracciones o en más fracciones para determinar si realmente existe correlación o no? Y generaron esta fórmula que tenemos acá. Usualmente lo más estándar es que este valor n es el número de veces que se corta el t, se divide en dos mitades. O sea, hacemos dos mitades simplemente y este valor n se convierte en 2. Y es el ejemplo que vamos a ver ahorita. Ahora fíjense, ahora tengo mis individuos, 10 individuos y mis mediciones, que en este caso fueron 10. Esta tabla la separo en dos mediciones. El criterio que utilizamos en este caso, o el que utiliza normalmente la metodología, es describirlo en términos impares y pares. Entonces yo tomo impares, el uno, el 3, el 5, el 7, el 9, y es lo que reflejo aquí. Uno, 3, 5, 7, 9. No reflejo toda la tabla, sino la tabla de los elementos impares. Y en la otra, por supuesto, voy a tener los elementos pares. 2, 4, 6, 8 y 10. 2, 4, 6, 8 y 10. Y copio la tabla igualito. A cada una de ellas, entonces ahora le voy a decir, le añado una fila de total X o total Y. Después que tenemos separado entonces en dos tablas de ítem impares y ítem pares, calculamos la suma de todos los elementos Y. Fíjense que 0, 1, 0, 0, 0 me da 1. 1, 0, 0, 0 me da 1. En este caso, 0, 1 más 1 son 2, más 1 son 3, y así sucesivamente calculo la suma de todos los elementos y calculo la sumatoria de todos ellos. Ese valor 32 lo voy a dividir entre el número de elementos, que en este caso son 10, y me da la medida de los X. Lo mismo hago con los ítems impares, simplemente que ahora los ítems impares los voy a llamar Y. Sumo todos los Y acá, la sumatoria total me dio 27 y lo divido entre los mismos 10 elementos, me da 270 el promedio de los Y. Adicionalmente amplío una línea en que hago X menos la media. La media es 320, ¿ok? Si yo a 1 le quito 320, me queda menos 220. Y así sucesivamente calculo todos estos valores que están acá. Y en la otra línea los elevo al cuadrado. Menos 220 al cuadrado, 484. Esto lo pueden confirmar ustedes con su calculador. Sumo todos estos valores y me da 1560. Lo mismo hago en el renglón de los Y. Si yo hago 1 menos 270, me queda menos 170. Eso lo elevo al cuadrado, me da 289. Hago lo mismo con todos los elementos, obteniendo una sumatoria de los Y de 8,10. Adicionalmente a eso, si hago x menos x al cuadrado por y menos y al cuadrado, o sea, 484 por 289, obtengo 374. 484 por 0,49 obtengo 1,54 y así sucesivamente. Sumo todos sus valores y me da 5,60. ¿Qué hago ahorita? Simplemente la sumatoria de los x, ese valor de 15,60 entre 10 me da 1,25. La sumatoria de los y, que era 8,10 entre 10 me da 0,90. Y la combinación de ambos, que era este valor que tenemos acá de 5,60, ¿ok? Lo divido entre n y me da 0,56. Ya con estos valores puedo calcular R. R es SX, que es 0,56, entre el producto de 1,25 por 0,90, me da 1,12, ese valor 0,50. Y el R de 2, porque recuerden que partimos en 2 nuestro proceso, se recuerdan la fórmula inicialmente que teníamos acá, N, en este caso vale 2, R sobre 2 menos 1, 1R. Entonces me queda 2R sobre 1 más R, que es la fórmula que tengo acá. 2R sobre 1 más R, sustituyo los valores, 2 veces R es 1, entre 1 más R, 1,50, y eso me da el valor de 0,67. Cuando voy a ver la interpretación del coeficiente, 0,67 es una confiabilidad media, porque va entre 0,70 y 0,60, es una confiabilidad de tipo media. Podemos utilizar test, se puede utilizar el test, eh, pero está, a medida que se acerca al valor 0,30, es que empieza a tener menos confiabilidad. El último método es el coeficiente KR de Coulter-Richardson. Es un coeficiente para estimar confiabilidad de una medición y básicamente es muy similar a su interpretación al coeficiente de alfa de Krauss. En este caso, K es el número total de ítems del instrumento. El valor BT es la variancia total de mi proceso. P es
el, es TR entre N, que es TR, total de respuestas correctas, entre el número de sujetos participantes. Un segundito acá. Ok. Y que el número de participantes es N y ese producto P por Q o la sumatoria es la sumatoria de la varianza de todos los ítems, donde Q es uno menos este valor de total de respuestas correctas entre el número de sujetos participantes. En esta escala, si obtener un valor ya menor a 0,6, ya el método no deberíamos utilizarlo. Entre el punto 7 hacia adelante hasta el valor 1 se puede utilizar y en la medida que me acerco a 1, el valor de la metodología es excelente. Entonces, acá tenemos una tabla nuevamente. En este caso tenemos 13 mediciones con 11 individuos. Esos valores arrojaron estos resultados. Y básicamente digo, el número de individuos es 11, lo tenemos acá. El número de elementos observables son 13, los tenemos acá. Amplío mi tabla en la sumatoria de los X, sumo toda la fila, me da 4. Si lo observo aquí, 1 más 1 más 1 más 1 me da 4. Así sucesivamente con todos los valores. Si hago el valor este, lo sumo, me da 69 y encuentro la media. La media de este proceso es 69 entre 11 me da 627. Ese valor de 627, si yo le resto el valor 4 me da menos 227. Si lo elevo al cuadrado me da 517, igual, muy similar a la tabla anterior que hicimos. Y la sumatoria de todos los x menos x cuadrado me da 72,18. Esos valores es el que va a permitir calcular la desviación. 72,18 entre el número de observaciones me da 2,56. Ya tengo la media y tengo la desviación. Ahora, ¿cómo calculo P? Básicamente, el total de X, acá, suponiendo que amplío mi tabla, fíjense que 1 más 1 más 1 más 1 más 1 me dio 5. En este caso, 1, 2, 3, 4 y 5 también por casualidad. Esos son estos totales X que tenemos. Sumamos todas los X que obtenemos y eso le calculó el valor de P. ¿Qué era el valor de P? A ver si se recuerdan. Acá lo teníamos. P es el total de respuestas correctas entre el número de participantes. Yo si calculo el total de respuestas correctas, 5, entre el número de participantes 11, obtengo 0,45, obtengo toda esta línea de P. Y Q, ¿qué era? 1 menos P. Q entonces, si es 0,45, 1 menos 0,45 es 0,55. Su producto P por Q es 0,25. Y encuentro cada uno de esos valores. Sumo todos estos valores de P por Q y me da 3,09. Encuentro la desviación y simplemente luego aplico la fórmula. La fórmula de K20 es K por K menos 1 sobre la sumatoria de los PQ, que ya la tengo, que es este valor 309, entre la desviación estándar que ya la encontré aquí, que es 722, y eso me da el valor de 0,619. Esta 619 lo comparo con mi tablita de valores. 0,619 es una correlación débil. ¿De acuerdo? Repito, por tema de video, vamos un poquito rápido, pero les estoy dejando el link de paso a paso de cómo construir la hoja y estas fórmulas les permiten a ustedes montar su hoja de Excel, montar estos valores y corroborar los cálculos y ver la fórmula de cálculo. Entonces, para este tema hay un poquito más que leer. Se sugiere leer la guía de la unidad 3. Estos links están en el sistema. Visualizar videos sobre definiciones de confiabilidad y validez, eh, ver los métodos de confiabilidad disponibles en los enlaces siguientes y cada uno de los métodos. El método de Converse, aquí tienen los enlaces que les permiten construir hojas de Excel, Pearson, Spearman Brown, Cuder Richardson. Y con ello tenemos entonces nuestra hoja de cálculo para verificación de confiabilidad y validez, lo cual, repito, es muy útil para nosotros como profesionales en determinar si el test que estamos estudiando nos sirve o no nos sirve. La otra parte del bloque de la unidad temática 3 y 4 eran los estudios de caso. Un estudio de caso es un diseño de investigación adecuado cuando se desea obtener un conocimiento concreto, contextual y de profundidad sobre un tema específico. Una investigación sobre un tema dado. Y básicamente se utiliza en cualquier tipo de estudio que hagamos, ya sea investigación social, educativa, clínica, empresarial, etcétera, en la cual básicamente
Incluimos dentro del estudio valores cuantitativos o métodos cuantitativos y usualmente cualitativos y cuantitativos, de tal forma de validar los resultados que estamos obteniendo. Paso a paso, para hacer un caso de estudio, se selecciona el caso a estudiar, se diseñan las preguntas, se encuentran las fuentes apropiadas para el estudio del caso y se elabora un informe. Ese informe normalmente tiene una introducción en la cual se da una apertura a temas abordados, se habla sobre el tema en forma general, se dice cómo se va a atender al paciente, qué es lo que se va a encontrar uno en la lectura del trabajo. Se presenta el estudio del caso, con normalmente la impresión diagnóstica. A veces se utiliza un primer criterio, un segundo criterio de investigación, dependiendo de lo que estamos haciendo. Y se presenta un plan de sesión terapéutico, en los cuales se describen las sesiones, el objetivo, la actividad y las observaciones de cada una de esas sesiones que se vaya a realizar. Se elaboran las conclusiones, en las cuales se describe las metas que se logró alcanzar con el paciente, los resultados obtenidos al final del plan. Se redactan recomendaciones, las cuales se le ofrecen al paciente para que continúe su proceso de mejora, y hacemos reflexión del aprendizaje que aprendimos nosotros del el trabajo realizado. Esto nos lleva entonces a nuestro cuestionario. El cuestionario que tiene que ver entonces con todas las metodologías de confiabilidad, validez y con elaboración de estudios de caso. Entonces, nos basamos en consultar el material apoyado, leemos cuidadosamente cada pregunta a realizarlo, administramos el tiempo efectivo. Recuerden que tienen 10 preguntas, 1 hora para realizarla, háganlo con calma y esté seguro de marcar la opción de respuesta adecuada antes de darle clic y continuar con la siguiente pregunta. La ponderación máxima, ya la dije, era el 50% y también lo comenté, se corría a través de un instrumento de observación. En caso de que se equivoque, recuerde que tienen 2 oportunidades adicionales, para un total de 3 oportunidades para realizar el cuestionario. La fecha de inicia el 9 de septiembre y termina el 27, perdón, el 9 de diciembre, quise decir, disculpen, y termina el 27 de diciembre. Tomen la previsión, no lo dejen para el día 27, hay problemas de luz, hay problemas de toda naturaleza, traten de terminarlo el 26 o antes, por favor, ¿de acuerdo? Hora Venezuela para los que estén fuera de Venezuela. Cualquier duda a través del foro de duda o la mensajería que reviso en forma diaria y les voy contestando, ¿de acuerdo? No me queda más que agradecer nuevamente la participación de ustedes en el presente video y reitero la necesidad de que ustedes me pregunten, de tal forma de poderlos orientar en la realización de tanto la sumativa 1 como la sumativa 2. Cualquier pregunta, reitero, a la mensajería que con todo el gusto los reviso. Con ello finalizamos lo que es el presente video y damos espacio a la sesión de preguntas. Adelante. Preguntas. Nadie. ¿Me escuchan, por favor? Sí, profe, yo tengo una duda. Por ejemplo, cuando adapto un test para nuestra idiosincrasia, Ujú. por medio de esta metodología, yo sé si está bien o mal, pero cómo puedo adaptar ese mismo test a la idiosincrasia de Venezuela? Por ejemplo, si es un test de personalidad a la idiosincrasia, según los sujetos que yo esté investigando. Muy bien. Buena pregunta, Renzo. Fíjate bien, cuando hablamos de adaptación, tenemos que estar bien claro, y esa es la primera parte de la tarea, ¿no? Entender en qué consiste el test psicológico que estoy estudiando, ¿no? Yo tendría que meterme en la base teórica, el basamento teórico de los autores en sus postulaciones que originaron ese test psicológico, para entender cuál es el nacimiento de ese test y ver las características que se asemejan o no a mi realidad, ¿sí? Hecho eso, te vas a encontrar con el cuestionario, ¿ok? Con los ítems o los reactivos de tu cuestionario. En ese momento, ¿qué haces? Lo primero es atacar el lenguaje.
no sé, una palabra que se use en Venezuela y sea diferente en otro país, ¿ok? O tenga un contexto diferente. Si es así, tú tienes que tropicalizar la palabra a nuestro contexto. No, no puedes dejar una palabra que se preste a mala interpretación o que no tenga contexto dentro de la pregunta. ¿Sí? Voy a decir una barbaridad. No tengo un ejemplo ahorita en la cabeza, pero digamos, ¿se siente usted satisfecho cuando come una bandeja paisa? Eso no es un término de Venezuela, ¿sí? Entonces tendríamos que cambiarlo. ¿Se siente usted satisfecho cuando se come un pabellón? Eso es tropicalizar en un momento determinado, si es que es válida la comparación. Puse un ejemplo loco que me surgió ahorita en la cabeza, ¿sí? Pero de eso se trata, ¿no? Y después que nosotros tropicalizamos el lenguaje del cuestionario, se aplica de una forma y de la otra, o sea, lo aplicamos en la forma original y en la forma nuestra, y vemos las correlaciones para ver si realmente es válido o no es válido, ¿no? El hecho de que tú tropicalices no implica que lograste el objetivo. Puede ser que te veas forzado a reevaluar las preguntas nuevamente basado en la parte teórica del desarrollo del test psicológico para llegar a algo que puedas utilizar. El- Normalmente la tropicalización no es sencilla, las adaptaciones no son sencillas, ¿ok? Tienen bastantes estudios también para validar que efectivamente pueden ser utilizados, ¿ok? No sé si respondí con ello tu pregunta, Renzo. Sí, claro, profe. Yo le preguntaba porque aquí en Mérida, por ejemplo, en los pueblos del sur hay todavía personas que no saben ni leer ni escribir. Es correcto. Entonces ahí la adaptabilidad y la tropicalización tiene que ser aún más profunda, realizando por medio de otros tipos de test cuál es el nivel cultural de cada población, me imagino yo. Sí, pero también tú puedes hacer preguntas, tú como encuestador, ¿ok? Puedes hacer preguntas, lo que uno tiene que cuidarse mucho de los gestos de la cara de uno, ¿no? Cuando hace una pregunta y entonces cambias tú tu gesto y el que está frente dice, ya voy, lo dije mal, no era la respuesta. Empiezo a anticiparme viendo la respuesta facial del encuestador, ¿no? Se pueden hacer encuestas de boca, sí, haciendo las preguntas, sí, pero no en todos los casos, pero eh, hay que tener cuidado con ello. Si, por ejemplo, la encuesta de depresión dice, me siento mal al levantarme, el encuestador tendría que decir, ¿te sientes mal al levantarte? Ahí cambia el lenguaje del contexto. No puedo decir, me siento mal al levantarme, porque lo estoy afirmando yo en el encuestador. Más bien es una pregunta hacia ti, entonces, ¿te sientes mal al levantarte? Pero todo esto hay que validarlo. Repito, no hay que construirlo. No es que estoy inventando en el momento que voy a leer la pregunta o algo por el estilo. No es fácil, repito la adaptación, pero sí se puede hacer Gracias, profe. a la hora. ¿Alguna otra pregunta? Repito, esta parte de estadística es bastante sencilla, pero tienen que practicarla. Sí, tienen que abrir su archivo. Tarea que les queda para el 30, 31 y 1 de diciembre, con una yaca al lado. Profesor, Dígame. bueno, no sé si entendí bien, pero dentro de los ejemplos que colocó, mencionó que se aplica un caso de investigación, se aplican todos los cálculos y el resultado que usted que arroja allí en su cálculo fue un resultado que decía que es bajo. Entonces usted Ujú. mencionó más o menos que en estos casos lo que quiere decir es que no hay confiabilidad en ese método que se aplicó. Entonces, Ujú. que hay que retomar la investigación y aplicar otro método. ¿Eso está bien lo que entendí? Sí, tienes dos caminos. O replanteas el método, lo cual es un camino más largo, o ahorita hay toneladas de métodos disponibles. O buscas otro método y lo aplicas para ver la confiabilidad nuevamente. Ese es el camino más corto, creo. ¿Ok? Ok, gracias. ¿Algo más, por favor? No. Cerrada la rueda de preguntas para entrar entonces con la tarea. Vamos a ver quién se incorporó última tarde para que Gladys no sienta que la tengo agarrada con ella. Disculpe, Ajá, profe. dígame. Por ejemplo, en una encuesta, no todas las encuestas tienen respuesta.
de acuerdo a al grupo de personas que se le haga la encuesta en sí, ¿cierto? No te entendí para nada, Fiorella, disculpa. No todas las personas que reciben una encuesta Ajá, están dispuestas a responder a la encuesta, ok. porque se sienten intimidados, Ajá, pero porque ya voy, de repente la utilizar la cultura palabra no... encuesta, disculpa, de repente utilizar la palabra encuesta. Nosotros estamos aplicando test psicológico. Tienes un paciente Perdón, esperando. perdón. El test es, de repente hay personas que se sienten intimidados por la cultura. Ujú, Por ejemplo, básicamente hay un grupo de que conviven muchas personas árabes ujú, y ellas son cerradas totalmente a cualquier nombre psicológico o cualquier cosa que tenga que ver con descubrir su personalidad ujú, y no aceptan para nada ser encuestado por algo. ujú, Entonces, ¿qué método uno podría hacer para uno estudiar los problemas que tienen? No sé si me explico. La población tiene muchos problemas, pero profundos. La ujú, población árabe, ujú, muchos, muchos, muchos. Y están a la vista. Sin embargo, uno trata de como estudiarlos someramente y están cerrados totalmente a una encuesta, a un test psicológico. ¿Cómo uno haría allí? Diferencia encuesta de test psicológico. Test psicológico yo te lo estoy aplicando a mi paciente. Una encuesta se lo puedo aplicar a una población, ¿sí? Entonces no son términos semejantes, ¿ok? Una encuesta, mira, me puede llegar una encuesta política religiosa y yo la puedo responder o no la puedo responder y no pertenezco a un grupo etéreo como tal, ¿de acuerdo? ¿Ok? Es una potestad si quiere llenarlo o no la quiere llenar, punto. Ahora, cuando yo estoy delante de un psicólogo y me aplica un test psicológico, porque yo llegué ante el psicólogo, porque quise, si yo quise y el psicólogo me explicó adecuadamente para qué se trata o qué es lo que estoy buscando, queda en mí si apoyo o no apoyo. Si apoyo, presenté y resolví. Si no apoyo, tengo dos posibilidades. O te aplico sabotaje, ¿ok? Te doy respuestas falsas, que el mismo método de confiabilidad y veracidad te va a decir no sirve, o simplemente no te contesto. Si no te contesto, el mecanismo que nos queda a nosotros del psicólogo es olvídate del test psicológico y entonces tenemos que entablar una relación con el paciente más de conversación, ¿sí? Buscando, analizando, viendo gestos, características, conductas, tratando de explorar su pasado, su presente o lo que es su futuro para determinar algún grado de trastorno psicológico que pudiera tener el paciente, si es que lo tiene, ¿sí? Eh, Ok. yo voy a diferir un poquito en algo que afirmaste ahorita cuando decías que la población árabe tienen cosas evidentes. Mira, yo creo que todas las poblaciones tenemos cosas evidentes. No es una cuestión de que sea árabe o no. Eh, Tal Bueno, vez tú te estás disculpe, refiriendo a ciertos extremismos. quizás porque es donde estoy sumergida y veo que o sea, ese grupo tiene problemas profundos, pero muy profundos de identidad. Y, y por eso quizás hablé de la población árabe, pero sí, yo sé que todos tenemos problemas, todos, no hay nadie excepto, pues. Sí, lo que te quiero, tomando de ejemplo, estás en un ambiente rodeado de un grupo que probablemente, no lo sé, tenga algún nivel de problemas. No sé cómo calificarlo porque desconozco el contexto, ¿no? Pero ese mismo grupo en Colombia tiene los mismos problemas, o en Estados Unidos tiene los mismos problemas, o en Argentina tiene los mismos problemas. No lo sé. ¿De acuerdo? Ya. Entonces, cuando generalizamos a la población árabe, wow, ok, a eso era a lo que me refería. Sí, 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 ya De entendí. acuerdo. Yo puedo decir, la población de origen árabe que vive en el Castaño, aquí en Maracay, presenta unas características tales, ¿sí? Que entonces lo sitúo en una situación geográfica, en un entorno de tiempo, etcétera, etcétera. Y lo puedo tratar de contextualizar. Pero más allá de extenderlo a otro, eso implica estudios diferentes, estudios
tendría que hacer estudios ampliados, etcétera, etcétera. Es más complejo, ¿no? Pero volviendo al punto de, Ok, gracias, diferenciando profe. el punto, era lo que yo te decía, si el paciente no te acepta el test psicológico o no es aplicable el test psicológico, ya sea por la razón que sea, porque no me da la gana, porque soy malcriado, ¿ok? Y los hay, o porque simplemente tengo un motivo superior que no me permite hacerlo, eh, simplemente lo que nos queda es entablar la relación con el paciente para ir descubriendo a través del continuo de charlas y viendo pistas a las cuales yo tenga que en un momento determinado encaminarme para descubrir qué es lo que tiene mi paciente delante. ¿Me explico? Sí, Ok. Los test psicológicos, gracias. señores, me ayudan a comprobar cuando yo tengo sospecha, pero la sospecha la generé yo de qué, de la conversación, de ver el entorno, de ver la familia, de ver lo que dicen los amigos, dependiendo si tengo acceso o no tengo acceso. Cuando yo veo al paciente, digo, este paciente está deprimido. Ahora, quiero determinar el grado de depresión, aplico un test de depresión, ¿sí? Pero, por ejemplo, no lo voy a aplicar a un paso, pudiera aplicarlo, pero no es el hecho. Por ejemplo, un test de estrés, sabiendo que el paciente está deprimido. O sea, me voy primero a la situación primaria, que por qué está deprimido. Si una de las causas es el estrés que está sometido, perfecto. Voy con el segundo test, pero no de entrada le voy a aplicar test porque está deprimido. El test de estrés. ¿Me explico? Tenemos que tener el conocimiento base de qué es la patología en un momento determinado y en función de eso me oriento y trato de aplicar el test psicológico para confirmar el hallazgo que tengo o simplemente decir, mira, no, por ahí no va la cosa, es otra cosa, entonces sigo con la investigación. ¿De acuerdo? Y no se trata de aplicarle mi test al paciente para determinar qué es lo que tiene, sino que, repito, va de la parte de la observación de lo que me está reflejando el paciente en un momento determinado. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Te quedó claro, Fiorella? O por lo menos mejor. Me quedó muy claro, muchísimas gracias. Ok, perfecto. Tu nivel cognitivo me invade todo mi ser. Está bien eso. Eso lo voy a grabar. Ok, bueno, lo estoy grabando de hecho. Ok, ya que estamos todos de acuerdo en que, vamos a ver quién entró de último, Rosibel había entrado, Renzo, Raidis. Raidis no estaba. Maffer, ¿cómo estás? ¿Me escuchas, Maffer? Sí, profesor, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Maffer. Eres la feliz ganadora de la primera que me va a leer su tarea. ¿Qué te parece? Ay, ay, ay. Sí, porque Un Raíz se me poquito. puso brava porque yo la tengo agarrada con ella. Entonces yo dije, no, vamos a cambiar la dinámica. ¿Ok? Ok, es la tarea de la clase pasada del hombre ideal. Sí, señor. Ay, ay, ay. Perfecto. ¿Estás dispuesta a hablar de ella? Sí, claro, Aquí nada es obligado sino obligatorio. ¿Ok? De así acuerdo. es. Entonces vamos, pues. Cuéntenos. ¿Quieres mostrar algo? ¿Lo vas a leer? ¿Qué vas a hacer? Oh, sí, lo puedo leer. Ujú. Perfecto. ¿Cuál es la Am, pregunta primero que nada? ¿Quién me lee la pregunta? Alguien que no o- sea Alguien nuestra. que no sea yo, por favor. Exacto. ¿Quién me lee la pregunta? Renzo, por favor, léeme la pregunta. Construye su hombre o su mujer ideal. Muy bien, perfecto. Ahora sí, respóndeme, por favor. Ok, profesor, lo hice en base a no tanto lo físico, bueno, también tengo una parte física, pero más que todo como lo mental. En cuanto a la personalidad de la persona. ¿Eso está correcto o quiere global de todo? No sé, léemelo. Ah, ok. Bueno, puse que quiero una persona, o mi hombre ideal sería una persona con responsabilidad afectiva, buena relación con sus padres, disciplinado, responsable, que sea proveedor y que sea más inteligente que yo, en el sentido de o que sea más estudiado que yo, que tenga una carrera, o que sea bueno para los negocios. Perfecto. Y pues físicamente me gusta alguien más alto que yo, que tenga bonita cara, que sea fuerte
Eso, básicamente. Ok, Y perfecto. Ahora sí, todos estamos en ansiedad por escuchar a Gladys. Gladys, adelante, por favor. En este caso yo no, bueno, yo lo entendí de otra manera, ¿no? Es porque él decía, construya su mujer ideal y yo dije, ah, bueno, tiene que ser que se hace referencia a mi persona. Entonces, yo dije, ah, bueno, tengo identidad, la cual está basada en mis creencias y mis valores. Y yo decía, ¿será que todavía me falta esta mujer ideal que uno quiere ser? Porque es verdad que uno quiere llegar como a algo completo. Reconozco mis fortalezas y también mis debilidades. He aprendido a gestionar emociones, que me parece muy importante en estos tiempos y cuando uno está en sus relaciones con el esposo, con los hijos, con la familia. Soy muy empática, tan empática que lloro mucho cuando los demás lloran también, pero he aprendido cuando dije gestionar emociones porque no puedo caer en el extremo. Soy compasiva conmigo porque a veces uno es muy, quiere ser muy juez de las cosas de uno cuando uno está frustrado, cuando no sabe celebrar los logros. Tengo un espíritu enseñable, porque a esta edad que tengo, una de mis metas, y aquí sí llego a lo de la mujer ideal, mi primera carrera, cuando ya salí de 16 años, era estudiar psicología, no me dejaron, y a esta edad que tengo, pues estoy cumpliendo este sueño. Entonces, tengo un espíritu muy enseñable, disfruto en los momentos, el aquí y el ahora, y, y digo, quiero llegar a esa plenitud completa. Quiero llegar y sé que me, que me falta y es a través de esta carrera, es que me apasiona. Muy bien, Entonces, el que yo pueda crecer internamente como también pueda ayudar al prójimo. perfecto. Gracias. Estábamos esperando la expresión tuya. Fíjate, miren chicos, me quedan 7 minutos y si me vuelve a apagar nos volvemos a conectar, ¿de acuerdo? Porque no hemos terminado. Fíjate bien, interesante, me diste un punto de vista que nadie me había dado, nunca nadie lo había visto desde qué me hace falta a mí, como lo expresaste tú, o qué me complementa a mí. Siempre es buscando hacia el otro, o sea, ¿quién es mi pareja? ¿Ok? Era la intención un poquito. Pero de eso vamos a hablar ahorita. Vamos a oír a... ¿Alguien quiere hablar de su tarea? Vamos a hacer la pregunta al revés. Bajen la mano. Yo. Muchas manos levantadas. Yo, cualquier pregunta, si la primera o la segunda. La primera, seguimos con la primera. Ok. Fíjense que lo puse así como en items, ¿no? Entonces, que por ejemplo, que sea comunicativa, que exprese sus deseos, que lo que le inquieta, que no se guarde las cosas, que haya respeto mutuo, respeto a los deseos, conocer las limitaciones, que sepa cuáles son sus limitaciones y compartirlas a ver si entre los dos pues se pueden aceptar unas y evolucionar en otras. Apoyo emocional mutuo, saber escuchar, no escuchar para responder, sino para comprender. Intereses compartidos. Yo creo que es una falacia que los polos se atraen. Creo que en una pareja siempre tiene que haber intereses compartidos para que poder, a través de esos intereses, pues retroalimentar esa llama, pues. Crecimiento personal, cada uno crecer en sus áreas psíquicas y conscientes para poder compartir en lo que uno va aprendiendo en la vida. Cada quien tener sus espacios para seguir creciendo, no para seguirse absorbiendo el uno con el otro, sino estar creciendo por su lado de sus espacios y compartir esos espacios emocionales y esos espacios nuevos conscientes que uno va aprendiendo a través del camino. Una intimidad física y emocional, sentirse conectado a nivel más profundo. La intimidad física es muy importante, pero si no hay una conexión emocional dentro de esa intimidad física, la intimidad física tiende a perderse. Entonces, pues ahí vienen las separaciones. Tiene que haber en esa intimidad física algo muy emocional, sentirse conectados a niveles muchísimo más profundos con lo que ya mencioné. Me gustó, Renzo. No diste con la respuesta, pero me gustó. Difiero algo contigo, Renzo, que lo podemos hablar en otro contexto, no hay problema. Y no tengo yo la verdad, de antemano te lo digo, ¿ok? ¿Ok? Sino que la experiencia me dice, o sea, que cuando trabajo con pareja,
que cuando somos muy similares, vamos dirigidos al fracaso, porque con el tiempo el aburrimiento es el primer factor que aparece. Entonces, yo soy partidario de las medias naranjas, ¿no? ¿Qué me hace falta a mí? ¿Que me complementa a mí? Eso es lo que me permite tener una relación más permanente, porque como yo carezco de ello, mi otro ser lo tiene, nos complementamos. Pero te repito, es una discusión aparte, pero me gustó el enfoque que le diste. Aunque repito, no es la respuesta. ¿Alguien tiene una respuesta diferente en los tres Yo, minutos que me quedan? yo, Siempre yo. Hola, yo. ¿Quiénes bueno, yo yo? Perfecto. también estoy por acá. Ok, vamos Rife. primero con Ana. Vamos primero con Ana. Ajá, Ah, dale. ok, Ana Cristina, ¿me escuchan bien, verdad? Sí, te quedan tres Sí, minutos, Sí, Ana. Ana. me permito leer, bueno, partida. Ante semejante compromiso de describir a mi hombre, entre comillas, ideal, solo me quedan tomar cartas en el asunto y cumplir lo solicitado. Mi hombre ideal es inteligente y decidido. Es enérgico, gracioso y entusiasta. Profesional con muchos años de experiencia. Presto a los números, el análisis, el arte y los desafíos creativos. Además de ser solvente en su ámbito financiero. Físicamente es alto, sin exceso de panza y practica deporte con regularidad. No le gusta fumar y toma solo un poco cuando la ocasión lo amerita. Es noble y aunque agrega no entender mucho de la poesía, igual le gustan los poemas y la música. Mi hombre ideal es libre, al igual que yo lo soy para él. Sus ojos son hermosos y su voz cálida. ¿Dónde estás, guapo? Yo me encuentro aquí en el penthouse de la Torre A. Mm, espero que te guste viajar tanto como yo. Ah, por cierto, y ya finalizo. Mi hombre ideal habla francés igual como yo. Mira, porfa, Raidy, inicia tú porque no se ha conectado todavía la compañera. Ok, bueno, considerando que si tenía una respuesta diferente, bueno, le confieso que después de pensarlo muchísimo, de entrar en ese estado meditativo, que no fue la solicitud para esta pregunta, pero lo quise hacer de esta manera. La verdad, profesor, es que yo no tengo un hombre ideal. No lo tengo. Por más que busqué, no lo conseguí. Puede ser que me gustan ciertas cualidades o atributos en un hombre, un caballero, ciertamente, tanto en su manera de ser como en su parte física, muy cierto, pero de allí a que sea un hombre ideal, un prototipo que para mí fuese como que sí, ese, de verdad que no lo tengo. En parte es posible, tampoco tengo la certeza, no tengo la verdad absoluta. Es posible que sea porque que me gustaría más bien ir aprendiendo con esta persona, el uno del otro. Si fuese una persona ideal y yo tengo un prototipo, ya lo tengo el modelo hecho y se me aparece así como que Aladino y aquí me lo concede en este momento y ya, para mí se tornaría más bien como que aburrido. Ajá, ya tengo esta persona, ya está aquí conmigo y bueno, es como yo lo deseo, como yo lo quiero y tal, y luego ¿qué voy a aprender en este sentido? ¿Qué voy a aprender con esta persona? Y para mí el aprender, crecer, desarrollarme junto a esa persona, compañero de vida, diría yo, para mí es fundamental. Entonces, por otra parte, me parecería súper aburrido, pues, o sea, ya estar con esa persona y punto. De verdad que no lo tengo. Sí me llamó la curiosidad porque no es la primera vez que escucho que hacen esa pregunta y de verdad que yo siempre busco, profesor, y no lo tengo. Esa es mi respuesta, no lo tengo. Válido, perfectamente válido. No te lo voy a Ok, cuestionar. Simplemente te voy a ok, decir que está mala, pero más nada. ok. Bueno, es válido. Fiorella, ¿me escuchas, Fiorella? Sí, Ahora ya lo sí. escucho. Adelante, Fiorella. Eh, bueno, yo cerré mis ojos y empecé a pensar en mi hombre ideal y me doy cuenta que yo lo tengo. Por eso es que estoy confundida. Yo tengo con una persona 25 años y comenzamos, yo graduándome del Pedagógico de Caracas y no teníamos absolutamente nada de dinero y comenzamos a luchar juntos.
Entonces yo cerré mis ojitos y empecé a pensar en ese hombre ideal. Y me di cuenta de que ese hombre ha sido resiliente en la vida, tiene sabiduría, él es la tierra que apaga mi fuego, tiene muchas creencias y valores que me complementan a mí, sin embargo son diferentes a los míos. Siempre funciona desde el amor, hay mucha complicidad, hay confianza, pero a la vez es humilde. Tenemos mucho compañerismo y mucha empatía. Entonces, no sé si ese hombre ideal yo lo estoy planteando desde mi corazón, desde mi mente, o es el hombre ideal que usted pide en la psicología, pero hoy día, en el aquí, en el ahora, el hombre ideal es el con que yo duermo todas las noches. Válido. Te voy a responder igual que las otras respuestas que me dieron. Válido, pero está mal. Wow. Ok, vamos al contexto entonces. Miren, si se dieron cuenta, observamos diferentes enfoques, ¿sí? Y me gusta porque hubo diferentes versiones, desde la de Gladys, que me dio un contexto totalmente diferente de interpretación a la pregunta, y cada quien lo interpretó desde la reflexión o desde sus sentimientos, ¿sí? Pero ninguno respondió lo que yo pregunté. Yo dije, Renzo, ¿qué fue lo que dije? Se me fue Ya Renzo. le digo, pero sí, construye su hombre o su mujer ideal. Ok, es una pregunta clara, directa y precisa. ¿Quién construyó? Ninguna. Ninguna de las respuestas construyó. Me dieron características, me dieron elementos emocionales, me dijeron que era bonito o feo, etcétera, etcétera, pero ninguno construyó como tal. Entonces, eso me permite hacer una observación, ¿no? Eh, Nosotros como psicólogos tenemos que tener muy en cuenta de la pregunta que hacemos y la respuesta que obtenemos. Si yo como psicólogo hago una pregunta y yo me hubiera enfocado en mi contexto de pregunta a que estaba buscando las características emocionales de esa persona, hombre o mujer, que lo hace ideal, tal vez el contexto de las respuestas de ustedes estaba adecuado y fuese correcto. Pero no, yo tenía un enfoque que ustedes desconocían. Yo soy ingeniero también y yo lo que quería era ver cómo se construye un hombre o cómo se construye una mujer. ¿Por qué? Porque a mí me interesa la robótica y me interesa construir un robot que sea hombre o sea mujer. Entonces, en ese contexto, ninguna de sus respuestas me sirve para construir mi robot. No sé si me explico. En esta pregunta, se me ocurrió por ahí y alguien dijo que se oye mucho, no sé, tengo imitadores por ahí. Hace, no sé, más de 20 años, se me ocurrió en una clase de posgrado y a partir de allí empecé el experimento social, lástima que nunca lo llevé en estadístico. Pero sí les puedo decir algo. En 20 años, creo que solamente hay 4 personas, y le estoy hablando de miles de estudiantes que han pasado por mi mano en estos 20 años. Solamente 4 personas me contestaron la pregunta. Solamente 4 personas. Esas 4 personas, cosa de la vida, uno fue un ingeniero industrial, que me sorprendió, y 3 fueron médicos. O sea, de las 4, 3 eran médicos. Y los médicos lo vieron dentro del contexto de la pregunta, lo vieron dentro de la pregunta de la ciencia. Profesor, es muy sencillo. Usted une cabeza, tronco y extremidades. Y uno de ellos le puso un cuarto elemento, une el alma. Entonces, con el alma, cabeza, tronco y extremidades, usted construye una persona. Y listo. Y esa era la respuesta que yo buscaba, porque yo estaba buscando construir. Eh, Cualquier otra cosa pasó por el filtro de la interpretación de ustedes y le dieron una respuesta desde su punto de vista como tal. Entonces, esa es la respuesta que tengo cuando Fiorella me dice, ya lo tengo, te felicito, saludos a tu esposo. Este,
Ya lo tengo. A lo mejor te ganaste una cena gratis si le das la parte de la grabación, Fidel. Este, lo pasaste por el filtro de lo que es tu experiencia, de lo que estás viviendo y lo que tienes enfrente. Gladys lo pasó por el filtro de la autointrospección. Ok, perfecto. Y los demás me lo describieron desde el punto de vista de las características deseables, ya sea porque las tengo o no las tengo como pareja, no importa. Pero ninguno construyó, ninguno fue a la pregunta que yo hice. Ninguno se sitúe, ya voy, porque el profesor insistió en que copiáramos la pregunta tal cual. ¿Se recuerdan que les dije anoten, anoten, anoten? ¿No? Y empecé justamente la explicación diciendo cuál es la pregunta, porque justamente yo estaba buscando construir y nadie leyó la palabra construir o lo interpretaron en forma diferente. Entonces, esto es un aprendizaje, disculpen muchachos, muchachitos, muchachotes, no importa. En el sentido de que nosotros tenemos un paciente por delante y nosotros tenemos que saber qué interpretamos de lo que nosotros preguntamos en un momento determinado o de lo que nos dicen, porque lo podemos sacar de contexto y malinterpretar. Esto es un arte, esto no es que me leí un libro y ya sé cómo manejar a las personas, no. Y requiere mucha práctica, ¿de acuerdo? Profe, pero ¿qué pasa cuando a mí por lo menos se me ocurrió algo similar a Frankenstein, a construir un monstruo? Pero ¿Y yo por qué no lo dije, hiciste? Ajá, ahí iba el punto, porque yo dije, pero es que eso no puede existir. Y ahí me frené. ¿Mm? Pero la limitante te la pusiste tú mismo. Tenías la respuesta y te pusiste tú mismo el freno. Sí, así es, así es. Porque esto es un ejercicio teórico. Yo no estoy pidiendo que me vayan a una sala de operaciones y me construyan un Frankenstein, ¿no? Exacto. Sí. Ahora, si yo te hubiera pedido eso, eso es otro contexto. Pero no, esto era un ejercicio teórico simplemente. ¿De acuerdo? ¿Se entendió un Gracias. poco el punto, por favor? Sí, por Otra, supuesto. otra cosa que rescato. Eh, Hubo una respuesta que yo forcé porque le di tiempo. Le dije, tienes 3 minutos. Y en 2 minutos me leyó su respuesta. A lo mejor si no la apremio por el tiempo, me lo lee en 5. Pero cada una de las respuestas tenía un nivel de detalle diferente. Más o menos corto, más o menos elaborado. ¿Ok? Algunos entendí que lo leyeron, otros simplemente lo dijeron a medida que se iban acordando de los elementos que probablemente notaron o simplemente mm, tenían algunas notas y lo que hicieron fue interpretarlo en forma diferente, ¿no? Son contextos diferentes, repito, son experiencias diferentes. Eh, Imagínense nosotros ponernos de acuerdo qué es salud mental o qué es depresión o cuáles son las características de un psicópata o cuáles son las características de un suicida o por qué se suicida la gente. Si cada uno de nosotros tenemos interpretaciones y experiencias diferentes, usamos lenguaje diferente, tenemos puntos de vista diferentes, ¿sí? Eso obviamente nos va a generar un contexto sumamente complicado. Yo no recuerdo, en la clase pasada yo les hablé del profesor que no le gustaba el árbol. No, No, Ok. no. Yo tuve un gran profesor, excelente, sus libros se los recomiendo, se llama Nelson Torres, psicólogo especialista en un área que se llama psicolingüística, que es una de las áreas que yo tengo de estudio. Eh, Él es tremendo profesor, es una maravilla, un señor de una capacidad de análisis impresionante. Eh, Él, Asperger, o sea, una persona muy mayor, pero es Asperger. Ok. Y cuesta mucho entenderlo. De hecho, sus libros son extraordinarios, pero si no tienes el contexto del Asperger, te cuesta mucho entender por qué escribe esto así. O sea, hay que ponerse en el papel de él para interpretar y ver el mundo desde su óptica y descubres cosas interesantísimas. Este señor, Nelson Torres, en una clase nos dice, levanten la mano a quien les gustan los árboles. Imagínense qué pasó en la clase. Todo el mundo levantó la mano, ¿no? ¿A quién no le gustan los árboles? Y él de repente dice y gritado, a mí no me gustan los árboles, los odio. Todos nos quedamos así en shock, ¿no?
Uy, ¿qué le pasó? Odio los árboles, no quiero, no me gusta, no sé qué. Cuando él logra el efecto que él quería, porque eso fue adrede, ¿no? Ajá. Fíjense bien, ustedes el día de mañana tienen un paciente por delante. Ustedes asumen que porque los árboles son bonitos, a todo el mundo le gustan los árboles, pero a mí no, porque yo cuando era chiquito, como era Asperger y era diferente y la gente no sabía que era Asperger, simplemente me amarraban todo el tiempo a un árbol porque yo me portaba mal. Entonces, en su naturaleza, el árbol está asociado a que está preso, está amarrado, está incomunicado en ciertas cosas y obviamente su experiencia de un árbol no es buena o le recuerda muchas cosas de su infancia que le generan dolor. ¿Ok? Entonces, nunca sabemos ni supongan algo del paciente que tengan por delante, que refleje el paciente lo que está indicando y ustedes validan lo que está indicando, pero no asuman si no tienen los elementos adecuados para asumir. ¿De acuerdo? Primer aprendizaje entonces acá con este ejemplo. ¿Sí? ¿Alguna duda con este Excelente. ejemplo? Bueno, algo que acotar al respecto, profesor, aprovechando el Adelante. ejemplo, aprovechando este ejemplo que acaba de dar del profesor. Hoy precisamente hablábamos unos familiares, ¿no? Y yo tengo un tío, eh, Oye, se cayó. Gladys, apagaste el teléfono, el micrófono, perdón. Se te apagó el micrófono. Gladys. ajá, listo, sin Ah, perdón. cortar Yo pensé publicidad, que era envié Gladys, los perdón, era datos. Raidy, disculpa. Ajá, adelante, Raidy. Ajá, no sé hasta qué punto escucho, pero bueno, Listo. precisamente es como una cuestión al respecto. Hoy estamos conversando familiares acerca de que yo tengo un tío que a él no le gustan las plantas que tengan flores, sobre todo las que tengan flores o cualquier árbol. Lo curioso es que él es del campo, es un hombre pasados los 60 años, y él, por más de que la familia que vive allí en la casa, trata de tener ordenada la casa, tener plantas de jardín, siembran por aquí, siembran por allá, él busca la manera de echarles veneno a las plantas. Y él ha cortado todos los árboles alrededor de la casa y prefiere vivir en esa casa donde no caiga, bueno, nada de sombra, con tal de que no haya árboles alrededor o una planta de flores. Eso, así este Se volvió ahí. caramba, Ajá, ok. Entonces te quedaste aquí que no estoy. importa lo que hacía, dañaba la Sí, planta. no, sigue siendo igual, sigue siendo. Yo precisamente hoy le decía a mi otro tío, de la esposa, eso no es normal. Allí debe haber un trasfondo psicológico, algo le pasó con las plantas, con las matitas de niños, que eso, pero eso no es normal. Y todos lo conocemos a él con esa situación. O sea, era algo que quería acotar porque me acordé de lo que estábamos hablando esta mañana. Es que fíjate, probablemente hay un trauma oculto que hay que explorar, sí, definitivamente, y que Sí, genera, genera esa reacción inconsciente porque tú no te das cuenta, pero tu mente sí te está protegiendo de esos recuerdos probablemente dolorosos que tuviste y simplemente te bloquea y cualquier cosa te rechaza. Yo hace poco tuve un paciente de 33 años que yo le veía unas características que no sabía exactamente qué era y estaba explorando, explorando y no encontraba. Y se me ocurrió entonces explorar las edades, ¿no? Entonces, chicos, vamos a hablar de tus edades. Y en varias sesiones empezamos desde los, no me acuerdo, o sea, ¿cuándo es tu primer recuerdo? ¿A qué edad recuerdas tu primer? Me acuerdo a los 5 años tal cosa, ajá, y nos fuimos, 5 años, 6 años. Fuimos explorando en varias sesiones. Cuando llegó a los 14 no, nada, ¿cómo que nada? No, nada, ¿cómo que nada? No, no, nada. Y a los 15 tal cosa, y a los 13 tal cosa, y a los 14 se queda en blanco. ¿Y te parece normal que no tengas recuerdo a los 14? No, nada. Nada. Quiere decir que no pasa nada. No sé qué. Como 3 sesiones después, hablando de un tema,
que no tenía una relación, soltó qué le había pasado a los 14. Y lo soltó de tal forma que él no se dio cuenta. Él lo estaba hablando y echó el cuento y de repente yo le digo, ya voy, detente un segundito. ¿Te diste cuenta de lo que me acabas de decir? ¿Qué dije? Dijiste tal cosa. Cuando lo dije, ese hombre se ha echado a llorar y llorar y llorar y llorar como una Magdalena porque el cerebro en cierta forma lo tenía bloqueado, recuerdo. Y él lo soltó como un cuento que puede ser un cuento de otra persona y era el cuento de él. ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas tenemos que explorarlo y eso es conversa, ¿no? Eso no fue un test psicológico para determinar qué era lo que tenía, sino simplemente explorar y explorar y explorar hasta que damos con ese clavo que es el que dispara el dolor, ¿no? Un momento determinado. Ok, función de la hora. ¿Alguna otra duda con esta? No. Vamos con la No. segunda tarea. ¿Quién se atreve? Yo, Dale, Renzo. Profe, Después, ok, leo la pregunta. por favor. Ok, buscar un plato. Nos sentamos de frente a él, cerramos los ojos de 3 a 4 minutos, luego describir ese plato. Ok, yo seguí cerré los ojos, pues hice una breve meditación, yo me puse hasta la hora para que fuese 4 minutos exactos y bueno, salió esto. Acá veo el plato, ¿verdad? Y salió un poco abstracta la cosa, pero esto es lo que salió. Un plato blanco busqué. Cerámica blanca, liso y brillante. Refleja la luz de manera suave, forma circular y suave. Puede interpretarse como que solo necesite mi comida favorita, un pabellón criollo, o simplemente puede simbolizar la mente humana, a veces llena de pensamientos y emociones, otras simplemente vacía. También puede mostrar la simpleza, la pureza, surgiendo del caos que es un pabellón criollo cuando se mezcla. Y el mismo pabellón siendo los inconmensurables pensamientos y emociones diarias. O simplemente un plato vacío. Eso fue todo. Muy bien. Otro. ¿Quién dijo yo? Yo, profe, Adelante. eh, yo escribí, observo un plato de cerámica blanca, tiene una forma redonda con un borde un poco elevado que ayuda a evitar que se derrame lo que se le coloque. El plato es liso, pero los bordes tienen un diseño verticales y un poco diagonales. Este plato es el único diseño que hay en mi casa. Me gusta su color blanco y brilla un poco. Está vacío ahora, pero es perfecto en tamaño para servir mis alimentos balanceados que los divido en ensaladas, proteína y carbohidratos. Es un plato funcional y muy elegante. Muy bien. ¿Quién más? Yo, Ray, adelante, por favor, a la esperada, dale. ajá, es un plato de pequeño tamaño, color naranja tornasol. En sus lados tiene figuras parecidas a los paréntesis. Son dos líneas de estas, una arriba de la otra. Una pequeña parte de su orilla está partida. Es de textura lisa. Su base en la parte de abajo, pero por fuera es de color blanco. Tiene una palabra troquelada en por fuera, hermosa. Además de la Disculpa, figura Ray, se cortó. distinguir, ¿Tiene una palabra? ¿Vuelve otra vez? tiene una palabra troquelada en su base por fuera. La palabra es termoxa, además de una figura que no logro distinguir. Y su material es de vidrio. Perfecto. Otra. Ana, Ana está buscando su... Voy. Ajá, Ajá, no adelante. estoy buscando el plato, era que no sabía dónde puse los lentes. Bueno, yo no leo el enunciado, ya ustedes saben que se trata Sí, del plato, ujú. ni más faltaba. Em, el plato obviamente es redondo, el que yo elegí. ¿Por qué digo que es obviamente? No sé, porque no tengo platos cuadrados, solo hay platos redondos. Es un plato blanco de porcelana. mm, Tiene pocos adornos. Me llamó mucho la atención que no me detallé o no dediqué como tiempo a unos detalles que me parecen extra cotidianos. Lo que más llamó mi atención es que el plato, como no tiene comida y es blanco, reflejaba con la luz de la cocina y del comedor mi rostro.
y terminé observándome a mí misma sobre el plato. Eso es todo lo que tengo que decir. Muy bien. ¿Quién más se atreve? ¿Alguien que quiera leerlo? Nadie. Ya me está agarrando el sueño ya. Ok, vamos a quedarnos con eso. Pregunto, de las personas que leyeron su tarea, ¿sí? Creo que una sola persona, por lo que entendí, pero me quedé con una duda y no sé si realmente lo hizo. ¿Quiénes de ustedes describieron el plato por debajo? Yo, Raidis. Raides, cuando hablaste de que estaba troquelado, ¿cierto? Sí. Ajá, correcto. Y es color blanco también y tiene una figurita que no se Que distingue. no identificabas, correcto. Yo me imaginé, pero no me quedó claro porque como hubo la interrupción, no me quedó claro. Ok. Los demás, ¿alguien más volteó el plato? Creo que ninguna de las descripciones que me dieron me dijeron que era ligero o era pesado, ¿cierto? No. Cierto, nadie. Ajá. No, yo no. Entonces, fíjense bien, esto tiene que ver con otra cosa que quisiera regalarles y que se quedaran con ella porque como psicólogos les va a tocar, ¿no? Eh, yo por formación ingenieril tengo un posgrado muy complejo, muy complejo. Habemos muy pocos en Venezuela que tenemos ese posgrado. Pero en ese posgrado nos enseñaron a estudiar los problemas desde varios puntos de vista. O sea, mi esposa me dice que yo soy muy bueno para los problemas complejos y muy malo para lo sencillo. Para lo sencillo lo complico y es verdad, ¿ok? Porque le busco la quinta pata al gato. Eh, Cuando se tiene un problema, nosotros como psicólogos tenemos que aprender a diversificar los puntos de vista para dar el mejor resultado a mi paciente. Yo muy particularmente, y aquí me puedo agarrar con cualquier psicólogo en una buena conversación, no soy de casarme con una escuela de psicología en particular, ¿ok? Sino que simplemente cuando tengo un paciente, veo al paciente desde los diferentes ámbitos conocidos por mi persona y lanzo la estrategia que creo se adecua más para resolver un problema. Eh, yo eso de casarme con un solo enfoque, yo particularmente, repito, por formación no lo hago. O sea, no me voy por el primer camino, sino que exploro otras alternativas y hasta incluso en algún momento puede ser que agarre la más compleja, pero que siento que me va a dar un mejor resultado. Cuando yo les digo, describan el plato, muy bien, todos se enfocaron o mejor dicho, la gran mayoría en su primer enfoque es a que prácticamente me están describiendo para que yo entienda cómo es su plato, pero me lo están describiendo desde una foto cualquiera, o sea, igual me hubieran mandado la foto y entiendo la misma descripción que ustedes me están dando. Pero eso no me decía si el plato era frío, si el plato era caliente. Hubo una persona que dijo que la superficie era lisa y daba a entender como que era suave, de lo que recuerdo así de las descripciones. Pero nadie me dijo es pesado, es tibio, es frío. Lo volteé con excepción de un solo caso y tiene un sello y dice Made in China o dice Made in, qué sé yo, Holanda, qué sé yo. ¿Ok? O no tiene información. En algunos casos, me han dicho, la persona que lo voltea me dice, resulta ser que el plato es todo de porcelana lisa y en la parte de abajo es rugoso, es áspero, justamente para evitar que se deslice. Ese tipo de características me dice entonces que no me describieron completamente el objeto. ¿Qué habla de eso entonces? Aunque ustedes no lo crean, eso habla de cómo enfrento yo un problema. Si me voy a la primera o si realmente le doy la vuelta al problema. Y se los dejo ahí de reflexión para cada uno de ustedes. No se vayan a la primera, volteen el problema, toquen el problema, giren el problema. ¿Sí? Si la metáfora es válida la que estoy utilizando. Eh, en muchos años, fíjense bien, en muchos años otra vez de aplicar este ejemplo que se me ocurrió, no sé por qué en contexto ya lo perdí en el tiempo. Eh, Personas que agarran siempre el plato.
¿ok? Que agarren siempre el plato. Y este ejercicio empezó en una clase, agarra el borrador o describe el borrador. Se lo ponía delante en el escritorio. Después lo cambié a celular, descríbeme su celular. Y en este contexto lo hago en un plato porque es un elemento hasta a cierta, si se dieron cuenta, hasta cierto tema emotivo o que yo pueda tener una relación con un plato, dependiendo cómo lo describí, o el antecedente que tiene ese plato. Hay platos que a mí me han puesto, mira, ese me lo regaló mi abuelita que ya falleció y entonces yo lo quiero mucho y ese es el plato con que yo como y cada vez que como me acuerdo de mi abuelita, por decir un contexto. Eh, carreras que en todo esto y la diversidad de carreras que le he dado clase, carreras que agarran y voltean el problema. Psicología, y me van a buscar ahorita ustedes el factor común, psicología, ingeniería industrial, bibliotecología, bibliotecología, ¿ok? Y medicina. 4 carreras. Repito, psicología, bibliotecología, medicina, ingeniería industrial. ¿Por qué creen que ocurre? Me quedan 10 minutos de clase. Nadie. Profesor, Ujú. ah, bueno, creo yo, me atrevo a decir que estas carreras que usted mencionó, psicología, bibliotecología e ingeniería industrial, buscan mucho el detalle, buscan también la optimización. Y si bien en casi todas las disciplinas y carreras la investigación es constante y a veces hasta imparable, aquí siento que hay como un plus, que hay como un algo especial. Eso es Por lo ahí que van yo los puedo tiros. aportar. Por ahí van los tiros. A modo de Eso es lo que resumen, puedo aportar. gracias. Ujú. Voy a cortar porque el tiempo me mata, ¿no? Pero la discusión. Pero básicamente esas 4 carreras tienen formación de profesores multidisciplinarios. ¿Qué quiere decir? Que no es la carrera de ingeniería civil que me da el ingeniero civil, 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 y cuando veo el 70% de mi formación fueron profesores de ingenieros civiles. No, en psicología entran diferentes profesionales, en ingeniería industrial entran cantidad de profesionales diferentes, en la medicina entran, a pesar de que entran dentro del campo de la medicina, profesionales de múltiples fuentes diferentes, con pensamientos diferentes, líneas de acciones diferentes, que me hacen pensar diferente en cada una de sus materias. Y la bibliotecología no te digo porque la cantidad de cosas que puedo estar leyendo en un momento determinado, por la que tengo acceso de información. Esa diversidad de formación me genera puntos de vista diferentes y es lo que me hace cuestionar, es lo que me hace buscarle la quinta pata al gato, es lo que me hace tomar un problema, voltearlo y verlo diferente, no irme por la primera, sino que veo si hay otros caminos posibles y enfilar entonces una mejor solución. Si la primera solución que vi es la adecuada, perfecto, pero si veo otra, pensándolo un poquito mejor, más fácil y que me va a llevar al mismo resultado, mejor. ¿Sí? Entonces, no se conformen con el primer enfoque siempre. Tómense el tiempo de moldear, de ver el plato, de voltear el plato y ver qué otra forma puedo resolver esta situación o puedo plantear esta situación. Es la segunda recomendación que les hago. Les dejé entonces esta noche 2 cositas de regalo. Una, bueno, varias cositas. Uno, el grado de detalle de las actividades. 2, contextualicen el problema realmente, qué es lo que están preguntando, qué es lo que voy a preguntar o qué es lo que me están preguntando. 3, volteen su problema. ¿Ok? Volteen su problema. Y en todo caso, de alguna forma, pudiera contextualizar todo esto en una palabra y decir que hay que ser empáticos. Hay que ser empáticos para poder entender qué es lo que está sintiendo la otra persona, cómo lo está viendo y yo poder interpretarlo adecuadamente. ¿Sí? ¿Qué les pareció? Excelente, profesor. Muy bien, agradecida, formidable. Muy Importante. agradecida. Perfecto. Espero que lo usen, lo utilicen
se recuerden en los casos que tengan extremos de estos pequeños consejos, pero son las cosas que eventualmente nos van a ayudar a ser mejores profesionales, ¿sí? Bueno, me despido. Despedirme no quisiera porque no encuentro manera, pero ya van 3 horas de video y subirlo a YouTube es sumamente largo. Eh, Profe, una acotación. dime. Podemos decir entonces que la empatía nos proporciona las preguntas propicias para cada ser humano. Yo no te puedo decir que te propicie las preguntas, pero sí te da el punto de vista del otro, ¿no? Y eso te da un mejor entendimiento. De ahí que surgen las preguntas es otra cosa, porque de repente no estoy Exacto. preparado para formular preguntas, ¿sí? Pero Ok. ya simplemente de entender qué es lo que está viendo el otro, me coloca en una situación recuerden que el paciente, ¿por qué está delante de ustedes? Porque de alguna forma está bloqueado por algún elemento. O sea, no encuentro la salida, no veo la salida, tengo un problema y no lo veo. Cuando yo soy empático, me sitúo en el problema. Ah, es que el problema está aquí y lo está originando tal cosa, que el paciente no lo está viendo, ¿sí? Lo que me permite Ok. entonces es redirigir mi terapia para que el paciente descubra la situación. No es que yo le diga, no, chico, tú lo que tienes es fiebre. No, el paciente yo tengo que Claro. llevarlo para que diga, tengo fiebre, ¿sí? De eso se trata la Excelente. psicología, porque si no, no tiene el mismo efecto curativo. ¿De acuerdo? Excelente. Listo, pues. Entonces, me alegro mucho que les haya Gracias. gustado. Gracias, Fiorella. Voy a seguir grabándote, Fiorella. Agradecidos todos. Por favor, espero sus preguntas. No dejen para última hora, por favor. Viene 24 y 25 y el dolor de cabeza el 26. Entonces, dedíquele, por favor, a esta semana, que es la semana clave para la tarea, ¿sí? Repito, ya hay Sí. personas que la han entregado, se puede hacer, no le tengan miedo. Adelante y les deseo el mayor de los éxitos. Cuentan conmigo para cualquier cosa, aquellos que quieran contactarme por la mensajería con todo gusto y siempre estaré a la orden de ustedes. ¿De acuerdo? De Buenas noches. acuerdo. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz Saludos. noche. Gracias. Igualmente para todos. Au Y revoir. bueno, si no hablamos, una feliz Navidad para todos, por favor. Hasta Igualmente, luego, profesor. gracias. Hasta Au luego. Chao. revoir. Bye. Salud.